El capítulo 3 del libro de Philip Goff se titula ¿Puede la ciencia física explicar la consciencia? A partir de esta pregunta, Philip Goff va a intentar, pues obviamente, dar respuesta a la misma, presentando el segundo de los paradigmas a través del cual se podría incrustar lo que es la consciencia o se podría intentar explicar lo que es la consciencia. Este quizá hoy en día sea el paradigma más fuerte o el intento de respuesta mayor, que viene a ser el materialismo reduccionista. Aquí yo creo que habría que realizar varias precisiones. Materialismo y reduccionismo, bajo lo que yo tengo entendido, no son lo mismo. El materialismo fundamentalmente defiende que los componentes fundamentales de la realidad tienen una base material. Y el materialismo lo podríamos incluir o conectar de alguna forma con el fisicalismo, que considera que todo lo fundamental, lo que compone la realidad, pues es físico. Creo que el materialismo es un poco más extremo en el sentido de que al hablar de material se hace muchas veces, se lleva muchas veces al aspecto corpuscular, al aspecto sólido, ¿no? Mientras que el fisicalismo pues deja un poco más de lugar a lo que no es tan sólido, a lo que no es tan material, lo que no es tan compacto, sino que son entidades o otros tipos de entes que existen que no tienen esa base sólida, como podrían ser los campos electromagnéticos o los campos gravitacionales o las ondas o la luz y demás. Yo creo que el fisicalismo se encaja mejor con el paradigma que tenemos actualmente dentro de lo que es la ciencia, fundamentalmente en lo que es la mecánica cuántica, mientras que el materialismo tiene esa connotación de solidez, como entender que todos son como canicas en pequeño, sólidas, duras, y creo que es una visión un poco que puede que se esté dejando de lado, y es un poco más de otro siglo, por decirlo así, ¿no? Es un poco más del siglo casi XVIII, XIX o incluso de principios del siglo XX. Independientemente de una u otra cosa, aquí el propio Philip Goff hay que clarificar, cuando habla de materialismo se está refiriendo al materialismo reduccionista. ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente que todo puede ser reducido a lo físico. No es que... Él no habla de que las entidades, estructuras o cosas que nosotros no consideramos físicas, como podría ser la consciencia o los pensamientos, no habla de que surjan de lo físico, de lo material, sino que habla de que son iguales. Es decir, el que se produzca una reacción química en el cerebro, el que se produzca una conexión entre diferentes elementos físicos, se equipara a que en la mente pues, se produzcan ciertas cosas. Es decir, la sensación de rojo se equipara pues, a un estado físico concreto, se equivale a eso. Entonces, bajo este prisma reduccionista materialista del que habla Philip Goff, pues del que también hablaba Thomas Nagel muchas veces, sobre todo en ese artículo del 74, que se sienta al ser un murciélago, se entiende la consciencia como algo que se reduce a una de las siguientes opciones. Hay dos opciones para el reduccionista. Por una parte, o es una ilusión generada por el procesamiento de información integrada que se produce en el cerebro, o es el resultado de la química cerebral. Independientemente de la opción que se escoja entre estas dos, lo fundamental es que lo material viene antes que lo mental, y lo mental no es que surja de lo material, sino que es lo mismo que lo material. La mayoría de los partidarios de la posición en cuestión, del materialismo reduccionista, respecto a la experiencia subjetiva, mantienen que las experiencias y que los sentimientos, en definitiva, mantienen que todas las expresiones propias de la consciencia se corresponden con estados físicos que el propio cerebro presenta en un momento concreto. Esto no quiere decir que la experiencia subjetiva, como dije antes, surja de estos estados cerebrales,
sino que estos estados cerebrales y la experiencia subjetiva son equivalentes. Así, por ejemplo, sentir dolor sería exactamente lo mismo que la estimulación de las fibras nerviosas de tipo C. No es que el dolor surja de esa estimulación, es que la estimulación de esas fibras es lo mismo que sentir dolor, y sentir dolor es lo mismo que la estimulación de esas fibras. Se produce aquí un principio pues, de identidad, ¿no? Básicamente. Pero Goff se pregunta, al haber dicho esto, ¿es posible que estas fibras C se estimulen y no se tenga la sensación consciente del dolor? ¿O es posible que ocurra lo contrario? O incluso, ¿es posible que nosotros tengamos la sensación de rojo sin que, ¿cómo se dice? Sin que se esté produciendo el fenómeno físico que nos hace a nosotros percibir los colores o el color rojo? Es curioso pensar en los sueños, ¿no? Nosotros no estamos teniendo estimulación exterior cuando soñamos y, sin embargo, aunque son cosas totalmente surrealistas en su mayoría, estamos teniendo experiencia subjetiva. Tenemos la sensación de rojo, de amarillo, de verde, tenemos sensación de dolor, de angustia. Claro, y no estamos... Esa información no está viniendo de fuera, no se está produciendo un correlato cerebral con lo externo. Es cierto que el cerebro está funcionando, pero la ventana hacia afuera la tenemos cerrada. Entonces estamos teniendo la sensación de rojo sin estar percibiendo una frecuencia, una longitud de onda concreta. Estamos teniendo dolor, sintiendo dolor, sin estar percibiendo, sin que las fibras nerviosas del tipo C quizás se activen, porque no hay una amenaza externa que nos cause sentir dolor o no hay nada que nos empuje a ello. Bueno, este es un ejemplo de andar por casa, se me acaba de ocurrir ahora, pero bueno, el tema es mucho más complejo. Si recordáis, volviendo ya al texto, al capítulo, David Chalmers, en su artículo de 1995, se preguntaba por qué surgía la experiencia subjetiva del dolor ante la estimulación de las fibras nerviosas. ¿Por qué? ¿Por qué surge la experiencia subjetiva? En este caso, Goff no solo se pregunta por qué, no solo se pregunta por la razón, sino que se pregunta por la posibilidad de que haya estados cerebrales que no vayan acompañados de experiencia subjetiva y viceversa. Para Philip Goff, esta es una posibilidad conceptualmente, esto es conceptualmente posible para él. Lo que sugiere, demuestra que el materialismo reduccionista es falso, o por lo menos es una teoría incompleta. Pero si el materialismo reduccionista es falso y el dualismo es un intento de solución demasiado aparatoso, ¿qué nos quedará entonces? Para Goff lo que nos queda es el panpsiquismo. Del panpsiquismo hablaré en el siguiente vídeo, pero de momento lo que voy a hacer es profundizar en los dos argumentos fundamentales que el autor va a emplear para desacreditar al materialismo reduccionista. Tendríamos el llamado argumento del conocimiento y el de los zombies filosóficos. El argumento del conocimiento lo presentó Frank Jackson en sus dos artículos Epiphenomenal Qualia del año 82 y What Mary Didn't Know del año 86. Se conoce también como Mary's Room. Curiosamente, Frank Jackson, filósofo australiano que tiene unos cuantos años pero creo que todavía sigue activo, renegó de este argumento y se convirtió en un materialista reduccionista empedernido. Curiosamente. Vamos a contar un poco el argumento y voy a explicar las repercusiones que el propio Goff cree que tiene. Mary es una neurocientífica que conoce todos los hechos físicos estudiables acerca de la experiencia del color que la neurociencia le puede aportar. Pero ella nunca ha salido de la habitación en la que vive. Casualmente, en la habitación en la que ella vive todo se ve blanco, negro o en una combinación de blanco y negro diferentes tonos de grises a través de las sombras y demás. Así, la experiencia directa de los colores que Mary puede tener ahí es la de blanco, negro y gris. Y uno se preguntará, no, pero Mary si se corta y sangra verá rojo. No, no puede ver rojo, solo puede ver en blanco y negro.
Es como cuando las películas antiguas se grababa y se veía todo en blanco y negro, aunque alguien se cortase o saliesen cosas de otro color. Pues exactamente lo mismo, todo se veía en blanco y negro. Es cierto que experimentar el blanco y negro es experimentar colores, es tener una experiencia subjetiva concreta. Y es lo más parecido que uno va a tener a experimentar otros colores. Es un poco una sensación no igual porque la cualidad es distinta. No es lo mismo experimentar el negro que el amarillo, ni el negro que el rojo. Es más, incluso experimentar un color concreto tiene una implicación en el estado de ánimo concreto, en la emoción y demás. Probablemente una persona que está teniendo la sensación de su color favorito, en mi caso el verde, cuando está en una pradera, no tiene no tiene la misma sensación, la misma emoción que si está percibiendo otro color que ni le va ni le viene, como por ejemplo el naranja. Pues yo cuando percibo o tengo la sensación del color naranja, puede decirse que mi sentimiento es neutro. Ni me importa, ni tampoco me desagrada, pero cuando tengo esa sensación del color verde, ese verde esmeralda, ese verde pradera, hago una asociación diferente en mi cerebro, tengo una experiencia distinta y eso me está causando también un estado de ánimo. Y solo el verde me causa esa sensación. El resto de colores, algunos me gustan un poco más, otros un poco menos, pero no me causan esa sensación. Seguimos entonces. Un cierto día, Mary es liberada y es capaz de aprender algo nuevo acerca de lo que es la experiencia del color. Ella tiene la oportunidad de experimentar la sensación de ciertos colores que nunca había experimentado antes. Puede experimentar rojo, puede experimentar verde, azul, amarillo. Al suceder esto, Mary aprende algo que antes no conocía. Mary aprende qué es experimentar el rojo, qué es experimentar el amarillo o el verde en primera persona. Esto implica, para Goff, que la neurociencia aporta conocimiento acerca de hechos físicos, pero hay algo, la experiencia de los qualia, lo que es no físico, la experiencia subjetiva, de lo que no se puede dar cuenta directa, y por ello cualquier explicación del primer tipo será incompleta. Esto es un poco el tema de la primera persona y la tercera persona. Todo el conocimiento acerca de los hechos físicos es conocimiento de tercera persona, desde fuera, entre comillas. Pero la sensación que puede generar en la mente o en la conciencia o en el cerebro o en lo que sea, lo que se está percibiendo, lo que se está experimentando, eso es algo que cae sobre el ámbito de la primera persona. Y para entenderlo, para interpretarlo, necesitaríamos sentirlo de primera persona. Entonces, uno podría saber absolutamente todo con respecto a cómo se percibe el color y todo el mecanismo, absolutamente todo, y cómo causar según qué colores, pero si uno no los siente en sí mismo, si uno no tiene esas sensaciones propias, uno no va a saber qué es ver ese color, qué es lo que es. Hay algo que es. Hay un estado concreto, experiencial, que se corresponde con ver ese color, con sentir ese color. Claro, yo puedo saber que la longitud de onda del rojo es X, pero si yo no percibo, si no tengo la sensación, el qualia del rojo, la experiencia subjetiva del rojo, yo nunca voy a saber cómo ese X longitud de onda se siente dentro de un organismo. Porque hay otra pregunta, ¿se siente igual dentro de un organismo humano esa longitud de onda X que la longitud de onda, que esa misma longitud de onda en otro organismo como podría ser el de un chimpancé, de un perro, de un cerdo, de un orangután? Obviamente, de un murciélago, pues estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. Ahí está el elemento fundamental. Si intentamos dar cuenta de la primera persona a través de la tercera persona, hay un momento concreto en el que hay un salto explicativo grande y por lo tanto cualquier intento de explicación reduccionista en este sentido, de reducirlo de primera persona a tercera persona,
va a ser incompleta, nos dice Goff. Podemos estar de acuerdo o puede que no. La estructura del argumento entendida por Goff, que él considera que se ha entendido históricamente mal, porque se centra en elementos que no debería haberse centrado, sería la siguiente. Es cierto que este es un argumento, pues, extraño, de alguna manera excéntrico, raro, es una situación que difícilmente puede darse, pero el propio autor destaca que hay varios científicos no ciegos, pero con incapacidad para diferenciar colores, únicamente pueden ver en blanco y negro, tienen una condición cromática, no me acuerdo ahora el nombre, él la menciona, que no les permite ver en más colores que en blanco y negro. Y son especialistas en la neurociencia del color, expertos, y Goff rescata varios fragmentos de sus obras en los que ellos mismos dicen que nunca se podrán imaginar lo que es sentir el resto de colores, nunca se podrá imaginar la sensación del resto de colores. Incluso hay otros también, menciona también otros investigadores que son sordos, que nunca se podrán imaginar lo que es tener la sensación de una melodía, de una canción, conocen absolutamente todo sobre cómo se transmite el sonido, sobre las vibraciones que lo componen y demás, pero no experimentan el sonido en primera persona. Conocen todo en tercera persona, pero no tienen idea en primera persona. Entonces, la estructura del materialismo sería, la estructura del argumento, del conocimiento, de Mary's Room, de la habitación de Mary, sería la siguiente. Si el materialismo reduccionista es verdadero, entonces es posible poseer una teoría del color completa. Si es posible poseer una teoría del color completa, entonces no es necesario ni posible aprender algo nuevo si ya se conoce. Como la teoría del color está completa, no se aprende nada nuevo. Ya está todo, ya se sabe todo. Siguiendo esto, Mary no aprendería nada al salir de su habitación, pero de hecho sí que lo hace. Aprende que es experimentar subjetivamente ciertos colores. La conclusión es, una teoría de la experiencia del color completa no es posible. Por lo tanto, el materialismo reduccionista es falso o está incompleto. Vamos a pasar ahora al segundo de los argumentos. El segundo es el de los zombies filosóficos. Ya sé que os va a encantar a todos, zombies filosóficos, ¿qué es esto? Esto es una pasada. No penséis en zombies que quieren alimentarse de cerebros, ni en los zombies de Romero, ni de Zack Snyder, ni los del vudú, ni nada parecido. No penséis en no muertos. Estos zombies están muy vivos y se parecen mucho a nosotros, tanto que seríamos incapaces de diferenciarlo. Ahora explicaré por qué. Este argumento se puede ligar con el problema de las otras mentes. ¿Qué es esto, el problema de las otras mentes? Pues es un problema en filosofía que básicamente se puede reducir a lo que sigue, que desde nuestra posición no podemos saber a ciencia cierta, no podemos saber con total certeza que el resto de las personas que consideramos conscientes realmente lo sean, ya que no tenemos acceso a su experiencia subjetiva, sino que exclusivamente interpretamos su comportamiento como inteligente y suponemos que son entes conscientes. Ante una pregunta compleja, que una persona me responda con coherencia, sin haber estudiado ciertos temas o demás, o que sea capaz de decir, no, yo de eso no entiendo, no voy a responder. Eso nosotros lo interpretamos como que que ese cerebro está procesando información de una manera concreta y que esa persona es de alguna manera consciente y de alguna manera está reflejando su inteligencia. Pero no lo sabemos, lo interpretamos a través del comportamiento, a través de lo que dice, a través de lo que hace, pero no sabemos lo que está dentro de su mente, no sabemos la experiencia que tiene, los estados mentales y, cerebrales probablemente sí que lo podríamos saber porque se podría conectar a una máquina y demás y ver qué áreas del cerebro se iluminan. Lo que no sabemos es por las ideas realmente que tiene en la cabeza, porque una cosa es que se iluminen ciertas áreas del cerebro y otra cosa es que eso dé lugar a experiencia subjetiva. Ese es el problema. Es cierto que se iluminarán esas ciertas áreas del cerebro, pero como no tenemos acceso a su experiencia subjetiva, como no tenemos acceso a su primera persona, a sus gafas de realidad, de visión,
nunca vamos a saber si esa persona realmente es consciente. Ante esta posibilidad conceptual, Goff se plantea que en algún mundo posible, aplicando ya un argumento modal, en algún mundo posible de todos los que podrían existir, al menos metafísicamente, si no en este, podrían existir estos zombies filosóficos. Los zombies filosóficos poseerían la misma composición cerebral y corporal que nosotros, así como el mismo comportamiento, pero no tendrían experiencia consciente o subjetiva, es decir, en ellos todo se produciría como estímulo-respuesta. Darían respuestas inteligentes, pero básicamente estímulo-respuesta, sin tener experiencia subjetiva, se moverían de la misma manera, harían exactamente todo lo mismo que nosotros, pero sin tener vida interna subjetiva, sin tener experiencia subjetiva, sin pensarse a sí mismos, por decirlo de alguna manera, sin tener ese flujo de pensamiento. Si se acepta el materialismo reduccionista, defiende el autor, no existe contradicción alguna a la hora de plantear esto. Y el mero hecho de que exista esta posibilidad pone al materialismo reduccionista en aprietos por el hecho que había comentado ya al principio. Los partidarios del materialismo reduccionista mantienen que la experiencia subjetiva tiene correlato directo con estados físicos cerebrales, es decir, que se equipara y se corresponde con ellos, no que los origina, que se corresponde con ellos, que son lo mismo, hay una relación de identidad. Aquí es donde Goff juega sus bazas, reestructurando el argumento bajo la posibilidad de que existan estados cerebrales sin correlato consciente o viceversa. Premisa primera del argumento. Si el materialismo reduccionista es verdadero, la experiencia subjetiva se equipara a estados cerebrales. Premisa segunda. Si los zombies filosóficos, donde estados cerebrales y experiencia subjetiva no se equiparan, son posibles, entonces es lógicamente posible que existan estados cerebrales que no se equiparen a experiencia subjetiva alguna. Premisa tercera. Si esto es posible, entonces el materialismo reduccionista es falso o incompleto. Premisa cuarta. Estos estados son lógicamente posibles. Conclusión, el materialismo es falso o es incompleto. Con todo esto, lo que hace Goff es destacar los principales problemas del materialismo para así poder rechazarlo. Fundamentalmente, con lo que yo me quedo, es con lo que decía David Chalmers en su artículo de 95 del que hablamos hace poco. Aquí el problema fundamental es que dando cuenta del fenómeno con datos y herramientas, todo en tercera persona, falta algo, falta un ingrediente extra, ¿no? Es como cuando la gente se preguntaba con respecto a la Coca-Cola, ¿cuál es ese ingrediente que le da ese sabor especial, ese ingrediente extra tal? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tenemos todo, de los 10 ingredientes que hay, tenemos 9 o 8, pero nos falta ese toque extra, nos falta esa guinda, nos falta ese elemento añadido que nos haga completar el pastel, que nos haga tener la receta completa de la Coca-Cola. Ese es el principal problema y eso creo que es la lectura que tendríamos que sacar de este capítulo de Philip Goff. Philip Goff considera que él, con su propuesta panpsiquista, va a introducir ese ingrediente extra, va a solucionar el problema. Lo veremos en el próximo vídeo. Gracias a todos.